Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Fíjense que les decía que este texto es muy explicativo, es muy claro. No necesitamos ser teólogos para entender lo que Dios a través del escritor Santiago quiere que nosotros como cristianos hagamos. Quiero comenzar recordándoles la manera en que el Creador diseñó nuestra cabeza humana. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la cabeza humana tenemos, podríamos decir, 7 aberturas, ¿cierto? ¿Sí las han contado? Cuéntenos, a ver, tenemos 7 aberturas. Fíjense que el número 7 para Dios denota ¿qué? Perfección, denota completado, que es perfecto. Esto nos indica que todo lo que Dios crea, lo que Dios diseña es perfecto. Dios es un perfecto diseñador. Todos tenemos 2 ojos, ¿cierto? Bueno, al menos que a alguien lo han sacado un ojo, pues. Pero normalmente están las aberturas de los 2 ojos. Tenemos 2 oídos. Tenemos 2 fosas nasales y una boca. Fíjense, 7 aberturas. 3 pares de aberturas y la que queda sola, Dios la limitó a una sola. Nuestra boca. La pregunta es ¿cuántos o cuántas de ustedes les gustaría tener 2 bocas? Algunas quisieran tener 2 bocas, sino aquí, mientras una habla, la otra se responde. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien besa a alguien en la boca con labial, queda aquí la boca marcada, esto se ve chistosísimo. No queda bien, porque Dios es un hermoso diseñador, perfecto diseñador. Dios diseñó nuestra cabeza humana de una manera perfecta, para que todo esté muy bien. Ahora, aunque muchos o muchas quisiesen tener 2 bocas, la verdad es que nosotros tenemos suficiente problema para lidiar o para manejar una sola boca. Ahora imagínense ustedes con 2 bocas. Realmente esta sola abertura que el Dios nos dio nos causan más problemas que todas las otras juntas, ¿verdad? Nuestra boca, nuestra lengua. Santiago nos da una explicación tan clara, tan precisa y tan detallada, que como les decía, no creo que necesiten mayor explicación para entender que nuestra lengua nos puede traer muchísimos problemas. Nos trae muchísimos problemas. Esto que Santiago escribe aquí es tremendo. Él lo que quiere decir es que hasta cuándo nosotros como hijos de Dios vamos a seguir permitiendo que nuestra boca sea instrumento del diablo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra boca siga siendo instrumento del infierno? Dice Santiago, eso no puede ser así. ¿Hasta cuándo? Recuerden que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón, es decir, lo que está en nuestro corazón, es lo que sale por nuestra boca. De lo que abunda en el corazón, habla nuestra boca.
Bueno, y hoy día no solo nuestra boca, hoy día ya podemos expresar de otra manera, ¿cierto? Está el Face, el WhatsApp, el Instagram, tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, que también están expresando lo que está en el corazón del ser humano. Así que Dios a través del escritor nos dice, mis hermanos, esto no puede continuar así, esto no puede ser así. No podemos seguir usando nuestra boca, nuestra lengua como hijos de Dios para murmurar, para criticar, para juzgar, para denigrar, para hacer quedar mal a nuestros hermanos, para sembrar cizaña. Tenemos el mejor ejemplo, nuestro modelo a seguir, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo encontramos en la Biblia a Jesús hablando mal de alguien, criticando a alguien, murmurando de alguien? Es más, él sabía que Judas lo iba a entregar y nunca habló mal de Judas. ¿Saben qué hizo? Al final lo besó y le llamó amigo. Este es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor modelo, que nos enseñó que con un corazón lleno de amor también podemos vivir con una boca llena de amor. La Biblia nos enseña que la maldad del ser humano está ¿dónde? Dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Está ya en el interior de nuestro corazón. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es que esto es muy delicado, es muy peligroso. Él dice que él no cree que seamos cristianos, que él no cree que seamos hijos de Dios, que hayamos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, si estamos haciendo esta clase de conversaciones, si estamos usando la lengua, nuestra boca, de una manera no adecuada. Él nos está diciendo, yo no creo que sean realmente cristianos esas personas que hacen mal uso de su boca. Y él nos da una obvia explicación. Dice, porque no puede salir del buen árbol mal fruto. Es una obvia explicación, ¿verdad? Imposible. Si el corazón es bueno, si hay amor en el corazón, pues no puede salir odio. No puede salir murmuración, crítica. No tiene sentido. Hoy día viene mucha gente, y va mucha gente, muchas personas a las iglesias. Pero la gran mayoría de esas personas, los únicos que creen que son cristianos son ellos mismos. Porque nadie les cree. Ellos son los únicos que se creen cristianos, porque si se le pregunta a otra persona tal vez van a dar un concepto muy diferente. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los frutos son los que hablan de nosotros. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nuestro corazón nos dice. Recuerden, nuestro corazón, dice la Biblia, es engañoso y mentiroso. El corazón nos puede engañar, haciéndonos creer que realmente somos buenos cristianos. Pero la Biblia dice, los frutos, por los frutos nos van a conocer. Además, el mejor engaño de Satanás, ¿saben cuál es? El hacernos creer que somos buenos cristianos, que somos buenas personas. Es el mejor engaño de Satanás. Por eso sería 1000 veces mejor que alguien hoy día nos dijera o nos desenmascarara. Y no un día cuando estemos en la presencia del Señor diciendo, Señor, 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 y el Señor diga, no te conozco. Porque eso va a suceder algún día. La pregunta es, ¿cuáles son o qué son o cuáles son las palabras que deben salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que Santiago quiere que salga por nuestra boca como hijos de Dios, como cristianos? Santiago no deja eso así a la deriva. Él nos dice, miren, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 29.
Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Podría aquí preguntar otra vez, ¿será que este texto necesita un estudio exegético para entender qué es lo que Dios quiere que salga de nuestra boca? ¿Qué? Ninguna palabra mala, así de sencillo. Dios no quiere que de nuestra boca salga ninguna palabra mala. Y entonces, ¿qué debe salir? Para el que no entendió, entonces, ¿qué debe salir? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí que lo que vamos a hablar, que lo que vamos a conversar con alguien, que lo que vamos a charlar, si va a impartir gracia y edificación, está bien. Y si no, dice, es mejor que mantengamos la boquita callada. Es lo que el apóstol nos está diciendo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 29, dice la palabra de Dios: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Quiero leer esto mismo en la versión Nueva Traducción Viviente, creo que está también arriba. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí el proverbista nos dice que aquellas personas que les gusta hablar mucho, que no pueden mantener la boquita callada, dice que al final siempre van a terminar pecando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces que después de tener una conversación con alguien, de estar charlando con alguien, realmente me acuerdo, o la señora Contralora me recuerda, pero eso que dijiste ahí sobraba. No tenías que haber dicho esas cosas. Eso que dijiste del calvito, eso no era necesario decirlo. Y etcétera, etcétera. No es a usted, Santi, tranquilo. Entonces uno como que después dice, uy, pero uno dice, pero embarrada, ¿qué hice? Sí, no. Porque es que no somos prudentes muchas veces con lo que decimos, con lo que hablamos. El apóstol nos dice, la persona que sabe cerrar su boca cuando no debe abrirla es una persona prudente. Y muchas veces tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos dicho, de cosas que hemos hablado. Cuando una persona es muy charlatana, que le encanta la vida social, que quiere en todo momento estar hablando, que no puede callar por un minuto, porque si se calla le salen letreros por la boca. Esas personas, mis hermanos, tienen que aprender a frenar, a refrenar su lengua en muchas ocasiones. Esas personas, según la Biblia, van a estar siempre propensas a varias cosas. Van a terminar diciendo palabras vanas, o vamos a terminar ofendiendo a alguien, vamos a terminar murmurando de alguien, hablando de alguien que no está presente en la conversación. Vamos a terminar hablando palabras de orgullo, de mis logros, de mis éxitos, tantas cosas. Son personas que en cualquier momento van a dar lugar a palabras necias, palabras ofensivas que no edifican, palabras que a veces humillan, lastiman, desprestigian, es decir, palabras pecaminosas, palabras que no deben salir, que no deberían salir de la boca de un hijo de Dios. Mi primer pastor, recuerdo siempre que nos decía, me acuerdo de esa frase, siempre que vayan a hablar, no olviden conectar su cerebro. Pero a muchos se nos olvida a veces. Comenzamos a hablar y después, cuando hablamos se nos olvidó, uy, no conecté mi cerebro. Así que mis hermanos, es una buena recomendación
Siempre que vayamos a hablar, recordemos conectar nuestro cerebro para que no ofendamos primeramente a Dios con las palabras que salen de nuestra boca, porque a veces somos muy impulsivos, somos orgullosos, nos falta dominio propio, nos falta sabiduría, nos falta prudencia. Muchos tenemos afán de protagonismo, creemos que nos las sabemos todas, entonces todas las preguntas nosotros tenemos las respuestas para todo. Cuando mis hermanos les recuerdo que nadie sabe todo, nadie. Hay cosas que sabemos, otras cosas que no sabemos. Por eso debemos aprender de otros que saben algo, otras cosas para complementar nuestro conocimiento. En Proverbios capítulo 17, verso 28, quiero leerlo también en la Nueva Traducción Viviente, dice: hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alguien cree que es necio? ¿Quiere pasar como sabio? Quédese calladito. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Qué tremendo, ¿eh? Mis hermanos, lo mejor que podemos hacer en determinadas ocasiones es quedarnos callados para que pasemos como sabios, como inteligentes. Porque en el silencio es mucho más difícil llegar a pecar, ¿verdad? Es más difícil pecar estando en silencio con nuestra boca. El Proverbio 10, 19 continúa diciendo: mas el que refrena sus labios es prudente. La persona que sabe, que aprende a refrenar sus labios en muchas oportunidades, dice la Biblia que está demostrando sabiduría, está demostrando dominio propio, está demostrando prudencia. Y además de eso, nos estamos evitando a veces un montón de problemas con las personas, con la gente. Ahora, esto no se trata de comenzar entonces ahora a comunicarnos por señas todos. Ya salimos a la puerta y... No, se trata de hacer uso de nuestra lengua en el momento indicado y de la manera correcta. Eso es lo que aquí el escritor nos quiere enseñar. Así que debemos tener cuidado con lo que hablamos, mis queridos hermanos. ¿Con quién hablamos? ¿De quién hablamos? El charlatán, el murmurador, el que le gusta hablar tantas tonterías, está demostrando, mis queridos hermanos, falta de amor y falta de comunión con Dios. Eso es lo que demuestra una persona que hace mal uso de su lengua. Hoy es un buen momento para que examinemos a la luz de la palabra de Dios y veamos cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestro corazón de amor. Recuerden que somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, somos representantes de Dios en cualquier lugar donde estemos y con la persona que estemos, somos representantes de Dios. Recuerden, representamos a Dios. Y de la forma en que nosotros hablemos, en que nos expresemos, eso, mis hermanos, va a dar un mensaje a la gente, realmente lo que es Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Le representamos a Dios donde estemos. Porque qué hermoso y agradable es cuando uno comienza a hablar con una persona sabia, con una persona prudente, con una persona madura espiritualmente, una persona que nos ayuda a crecer espiritualmente, que nos edifica, que nos alienta a seguir adelante. Pero horrible es hablar con una persona que de todo se vive quejando, ¿cierto? Todo lo critica, nada le sirve, todo es malo. Muchas veces Dios está haciendo, no muchas veces no, creo, siempre Dios, de alguna u otra manera Dios está bendiciendo su vida, pero vive criticando de Dios, renegando de Dios, nada le sirve. Hablan de todo el mundo, de sus hermanos, sus amigos, aún de su propia familia. Son personas, mis hermanos, que uno quiere o no quiere compartir con esas personas porque no edifican para nada. Y de hecho, mi consejo para esas personas, ojalá que no haya ninguna, pero si continúan así, ¿sabe qué va a pasar? Van a quedar solas en la vida,
porque nadie va a querer compartir con ellas. Si todo es malo, mis hermanos, el problema aquí radica, ¿sabe dónde? No en nuestra lengua, no en nuestra boca, sino el verdadero problema radica ¿dónde? En el corazón. El problema está en el corazón, eso nos enseña la Biblia. Porque lo que hay en el corazón, recuerden, lo que está en el corazón, de eso es lo que va a salir por nuestra boca. Así que según esta explicación, no existen lenguas o corazones amargados, resentidos, envidiosos, chismosos, murmuradores, no. No hay bocas de esta categoría, ni lenguas de esa categoría. Lo que hay son corazones amargados, resentidos, murmuradores, faltos de amor. Eso es lo que hay, para que salga por nuestra boca todas esas cosas que a veces nosotros decimos. Así que nuestra oración debe más estar encaminada ahora que no tanto Dios cambie nuestra boca, sino que Dios cambie nuestro corazón. Porque si Dios cambia nuestro corazón, si lo llena de amor, pues eso va a salir por nuestra boca. Recuerden, el problema está aquí, en el corazón. O sea, las palabras del sabio representan o son el resultado de ¿qué? De un corazón sabio. Las palabras las palabras necias están mostrando ¿qué? Un corazón necio. Un corazón necio, falto de amor. Santiago nos quiere decir que las personas que viven hablando, criticando, murmurando, juzgando, quejándose de todo, son personas que necesitan ser tratadas por Dios. Son personas que necesitan más comunión con Dios. Porque son personas que tienen un corazón no lleno de amor. Ningún cristiano, ningún creyente que esté lleno de la presencia de Dios y del amor de Dios debería hablar mal de otro hermano. Recuerden, Santiago dice, eso no puede ser posible. De un buen árbol no puede salir mal fruto, no puede ser. Es una contradicción. Cuando el amor de Dios está presente en la vida de una persona, no hablamos mal de esa persona. No la desacreditamos, no la deshonramos, no la criticamos, no la juzgamos. Por el contrario, si es un amigo, si es un hermano, si es un familiar, y si vemos que está haciendo algo malo, nosotros hablamos con esa persona a solas, con amor, pero sin contarle a todo el mundo. Nadie tiene que enterarse de las cosas, de los problemas, de los errores de las personas. Así que el hablar mal de un amigo, de un hermano, de un familiar, de un líder, del pastor, del que sea, mis hermanos, está demostrando que no lo ama, Porque cuando amamos no podemos hablar mal de nadie. Ahora, si nosotros no podemos amar, pues la Biblia nos enseña que el amor de Dios no está en nosotros. Es que yo no soy capaz de refrenar mi lengua, no puedo dejar de hablar de alguien. Entonces hay un problema, el amor de Dios no está en su corazón. Algo está sucediendo. Porque cuando verdaderamente amamos al hermano, cuando verdaderamente amamos a alguien, no vamos comentando por todos lados sus problemas o sus fallas, ni juzgándolo con todo el mundo, ni criticándolo con los demás. Miren, esas personas que hacen eso son personas de mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque así como traen información, también van a llevar información de este lado para allá. Dice el adagio, todo el que trae, lleva. Por algo lo dirá. Quiero que miremos un texto ahora, un texto que es muy de moda en el nuevo evangelio, en el moderno evangelio de estos días, está en Proverbios. También tiene que ver con este tema, sino que le han dado otra connotación. Está en Proverbios 18:21. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Han escuchado esa expresión en muchos lugares?
Es que hay poder en la boca del creyente, el poder de la lengua. Así que ni se te ocurra decir que está enfermo porque se enferma. El poder de la boca. ¿Saben ustedes que la mayoría de las iglesias en el mundo están enseñando esto? De ahí nació la doctrina de pensamiento positivo, de la prosperidad, de la confesión positiva. Porque ellos enseñan que hay poder en nuestra boca, en nuestra lengua, ¿para qué? Para dar vida. Eso lo enseñan ellos, para traer sanidad. Declara con tu boca, decreta con tu boca, y todo lo que usted decrete y declare tendrá que suceder. Mis queridos hermanos, eso no enseña la Biblia. Eso no es el significado de este texto bíblico. Esto no está enseñando que usted todo lo que declare o lo que decreta se tiene que cumplir. No está hablando de eso, no se refiere a eso, mis queridos hermanos. Permítanme decirles algo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Que la única boca que tiene poder, la única boca que puede declarar y decretar y se cumpla es Dios, es la boca de Dios. Nuestra boca no tiene ese poder. El único que habla, que puede decretar y que las cosas sucedan es Dios. Él fue el único que habló, ¿cierto? Y todo fue. Él habló y creó vida. Nosotros no tenemos ese poder. Usted no tiene ese poder. Si usted lo cree, bájese de esa nube. Discúlpeme y perdóneme, bájese de esa nube. Usted no tiene ese poder. No enseña eso en la Biblia. Dice, pastor, pero la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. ¿Sí dice eso en la Biblia? Sí dice. Claro que dice eso. Pero vamos a mirar a ver si está enseñando eso para nosotros. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Alguien dirá, sí, ahí está en la Biblia. Sí, ahí está, claro, ahí está en la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas que nosotros malinterpretamos. Para que entendamos esto, vamos a leerlo, vamos a dividirlo en 3 partes, para que quede muy clarito. La primera parte dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Ahora, la primera parte de este texto, como no sé si se han dado cuenta, o si no ahora lo miramos, aquí está hablando de quién, de Abraham, quien recibió una promesa de Dios. Ahora usted dirá, ¿y yo por qué digo que es de Abraham? Pues es muy sencillo, porque la Biblia así nos lo dice. Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Ahí está en la Biblia lo dice. ¿A quién se refiere? Está hablando de Abraham. Luego el texto continúa diciendo en Romanos, a quien creyó. Aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere aquí? ¿A quién creyó? ¿A quién creyó Abraham? ¿A quién? A Dios, ¿es cierto? A Dios, muy sencillo. La segunda parte que les decía dice, el cual da vida a los muertos. Ahora, evidentemente esta parte no está hablando de Abraham ni de ningún otro ser humano, porque la Biblia enseña enfáticamente, mis hermanos, que el poder de la vida está únicamente ¿en quién? En Dios. Está en Dios. En ninguna parte usted va a encontrar que ese poder está en la boca de un creyente, de una persona. Dice la tercera parte, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿a quién se refiere aquí? ¿A los creyentes? ¿Al pastor, al apóstol, al profeta? No, a Dios. Esto de llamar las cosas que no son como si fuesen, se refiere solamente a Dios. En ninguna parte usted encuentra en la Biblia que se refiere a los creyentes. Sin embargo, la doctrina de la prosperidad, del pensamiento positivo, de la confesión positiva, está enseñando que todo creyente, con su fe, puede llamar las cosas que no sean como si fuesen. Y eso, mis hermanos, no es así. La Biblia deja aquí en evidencia que este postulado o que esta enseñanza es falsa. No está eso en la Biblia.
Ahora, ¿por qué, mis hermanos, esta enseñanza es tan peligrosa? ¿Por qué es peligrosa? Porque nos está colocando o coloca al hombre, mis hermanos, en el lugar de Dios. Estamos usurpando la soberanía de Dios y ya no hay sumisión a la voluntad del Señor. No hay sumisión. Nuestras oraciones ya no suenan o tienen la misma naturaleza que cuando la iglesia primitiva comenzó, los primeros cristianos. Era diferente, ¿verdad? En el Padre Nuestro decían: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan. Ahora ya eso ha cambiado. Ahora decimos: el pan nuestro lo decreto hoy. Fíjense cómo tienen que cambiar las cosas. Mis hermanos, escúchenme en esto. Si padecemos una grave enfermedad, si usted padece una grave enfermedad, por más que usted lo decrete, por más que usted lo declare y lo grite a los cuatro vientos, eso no significa que usted tenga que sanarse. Tenga eso muy claro. Eso no significa eso, mis hermanos. Muchas veces les he dicho, para tener una buena fe necesitamos primero sentido común. Sentido común. Para entender esto, si este postulado, mis hermanos, fuese cierto, si este postulado es verdad, que nosotros tenemos ese poder en nuestra boca, entonces estamos ganados, o sea, estamos hechos. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque nunca iríamos a permitir que un ser querido se muera. Entonces, cuando su papito, su mamita se enferme, cuando se enfermen sus hijos, sus hermanos, están enfermos gravísimos, entonces usted va y los visita, les decreta sanidad, les declara sanidad y listo, se sanan. Y así nadie se muere, seríamos eternos en esta vida. Fíjense que, mis hermanos, es sentido común. Sentido común, la gente todavía se sigue muriendo, claro, y nos vamos a seguir muriendo, es algo natural. Nosotros no tenemos el poder de la vida, de esa clase de vida en nuestros labios, mis hermanos. Eso no es verdad, no es cierto. Lamento defraudarlos a muchos. Lamento tener que decirles esta mala noticia y decepcionarlos, pero no existe esa clase de poder en la boca de un creyente. El único que tiene ese poder, recuerda, el único que lo tiene es Dios. Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que si Dios dice que haya sanidad, hay sanidad. Si Dios dice que haya prosperidad, hay prosperidad. Si Dios dice que muere, muere. Muere. Es la soberanía de Dios. Él es Dios, no somos nosotros. Mis hermanos, si lo que nosotros declaramos o decretemos se tiene que cumplir, entonces la pregunta es: ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué? Si lo puedo hacer yo mismo, decretándolo y declarándolo, Dios no lo necesitaría para nada. No hay ningún poder en nosotros, mis hermanos, ninguna clase de ese poder. Todo lo que ocurre en nuestra vida y lo que ocurre a nuestro alrededor es solo mérito y soberanía de Dios. Entendamos eso. Es soberanía de Dios. Somos seres humanos. O sea, bajémonos de esa nube, somos seres humanos. Si no lo cree, toque a su vecino, tóquelo ahí. A ver, carne y hueso, esto carne y hueso. No somos superhumanos, no somos los Power Rangers, ni nada especial. Somos seres humanos que dependemos de Dios, que confiamos y dependemos de Dios Todopoderoso. Pero no hay ese poder en la boca de nadie. Nadie tiene ese poder, mis queridos hermanos, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el papa, ni nadie tiene ese poder de dar vida con nuestra boca, con nuestra lengua. Solo hay ese poder en la boca de Dios. Así que si alguien se sana, si ocurre un milagro después de orar, no es que haya poder en la boca de ese orador o de ese creyente, no, es que hay poder en Dios que quiso responder esa oración que hicimos. Pero no es porque el fulanito tenga el poder para traer sanidad, no, Dios es el poderoso. Y a él le antojó responder esa oración que hicimos por sanidad, por un milagro, etcétera, etcétera. Porque Él es el que tiene ese poder. Salomón no está diciendo aquí literalmente que hay poder en nuestra lengua, en nuestra boca, no.
Cuando leemos todo, recuerden en hermenéutica, no podemos sacar un texto del contexto. Cuando leemos todo el contexto de ese texto, del capítulo, Salomón nos va a enseñar, o nos va a decir que lo que él quiere o lo que él quiere decirnos es que las consecuencias de lo que nosotros hablamos con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos herir, podemos lastimar, ¿cierto? Podemos deshonrar a una persona. Esa es la clase de muerte que podemos causar sobre una persona con nuestra boca, con nuestra lengua. Dice, de hecho la Biblia dice, quien habla mal de un hermano, para Dios, ¿quién es? Recuerden, es un homicida. Eso dice la Biblia. Quien habla mal de su hermano es un homicida. Fíjense, ahí lo está matando con nuestra lengua, con lo que nosotros hablamos, con lo que sale por nuestra boca. Ahora, pero con nuestra lengua también podemos llegar a dar vida, ¿cierto? Podemos edificar a alguien, podemos alentarlo, podemos ayudarlo, darle ánimo en los momentos en que está la depre, está la decepción, tantas cosas. Entonces con nuestra boca también podamos darle esa clase de vida, aliento, levantarlo. Esa es la clase de vida que habla aquí Salomón. Es lo que está enseñando Salomón. No está diciendo que todo lo que sale por nuestra boca debe suceder. Porque mis hermanos, seríamos superpoderosos. Yo no estaría aquí, la verdad, no estaría aquí. Si tuviéramos ese poder con nuestra boca. No tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Tiene que ver con las consecuencias del mal uso de nuestra boca. Está hablando Salomón, las consecuencias del mal uso que le damos a nuestra boca. Yo quiero preguntarles, ¿has pensado alguna vez si personas se han alejado tal vez de Dios por la manera en que nosotros usamos nuestra boca? Gente se ha apartado de Dios, gente no quiere saber de Dios por la manera en que nosotros hacemos mal uso de nuestra boca. Mis hermanos, si eso es así, es terrible, es gravísimo. ¿Saben qué dice la Biblia? Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Más le valdría que se amarrara aquí la piedra del molino y se fuera a las profundidades del río. Es muy delicado, es muy peligroso, mis hermanos. Es muy peligroso lo que nosotros decimos con nuestra boca, llamándonos cristianos. Al incrédulo, al impío, ¿qué más se puede pedir de un incrédulo? ¿Qué más se le puede pedir? Pero de un hijo de Dios, de un creyente, de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, de alguien que confiesa con su boca que Dios es nuestro Salvador, que Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, es muy grave que estemos haciendo uso de nuestra boca para esas conversaciones. Las malas palabras, mis hermanos, las malas conversaciones, recuerden, producen guerras, producen conflictos, producen enemistades entre los hermanos, producen división entre los hermanos, entre la iglesia, entre la familia, producen dolor, chismes, murmuración, enemistades, muerte en ese aspecto, en esas áreas. El mal uso de nuestra boca. Esta es la manera en que nuestra boca puede llegar a matar. Así que, mis hermanos, el Señor nos dice que tenemos que ser sabios, tenemos que aprender a ser prudentes con nuestra boca. A veces queremos quedar bien con el hombre, sin importar que estamos ofendiendo a Dios, que estamos defraudando a Dios, que estamos deshonrando a Dios. Aprendamos a usar nuestra boca, nuestra lengua para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Recuerden que la Biblia dice que todo lo que hagamos, todo es todo, aún lo que hablamos, debe ser ¿para qué? Para glorificar a Dios. Si no vamos a hacer eso, la Biblia dice, por favor, quédese calladito más bien, que calladito se ve más bonito. Así que cuando vayamos a hablar, tengamos presente, ¿va a edificar a alguien? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Le va a acercar más a Dios? ¿Le va a ayudar a que aprenda más de Dios, a que ame más a Dios? Si no es así, silencio. Además, si somos necios y nos quedamos callados, ¿qué dice la Biblia? Que pasamos como inteligentes, como sabios.
O sea, es un buen consejo, ¿verdad? Siempre que vayamos a hablar, recordemos, siempre que vayamos a hablar, recordemos, no se nos olvide conectar nuestro cerebro para no embarrarla tanto como lo embarramos normalmente, mis queridos hermanos. Espero que este mensaje, que esta reprensión, que esta exhortación de la palabra de Dios nos ayude para reflexionar cada día, para que recapacitemos tal vez cómo estamos usando nuestra boca. Ese miembro hermoso y tremendo que Dios nos dio para que podamos expresarle a Él nuestra alabanza, nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra adoración. Nos dice cómo lo estamos usando. Recuerden, por esa misma boca que hoy venimos aquí a cantar, a adorar a Dios, a decirle que Dios es nuestro todo, por esa misma boca no puede salir maldición. No puede salir maldición. Es una contradicción. Y si eso sucede, algo está pasando. Algo está pasando en nuestra vida. Mis hermanos, yo sé que todos necesitamos aprender a ser sabios y a refrenar nuestra lengua, a ser prudentes. Todos necesitamos. Nadie tal vez nazca con ese privilegio. Y por eso en esta mañana el Señor ha querido hablarnos al respecto, para que nos examinemos a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, cómo están siendo nuestras conversaciones, nuestras charlas. Mis hermanos, Dios les bendiga y les ayude en esta semana.